¿Ya empezamos? Ya. Buenas tardes, queridos amigos. Qué gusto saludarlos, estar de nuevo con ustedes estas tardes de viernes de tertulia. Siempre acordándome, amigos, que estas tardes de viernes, una de las partes esenciales de este programa son ustedes, amigos. Ustedes, cada uno a su modo y a su manera, construyen el mundo. Son las personas que lo están edificando, que lo están construyendo, y desde luego recibo aquí el amor, el aprecio que tienen su programa preferido. Yo soy, desde luego, como ya saben, Benjamín Cortés, el escultor retratista. Estamos en su programa Semillas de Cultura, amigos, un programa de la Secretaría de Cultura de la Confederación Nacional Campesina. Recordemos que este programa es parte de los programas de la Radio La Campesina, y también es importante recordar que Radio La Campesina forma un brazo articulado de comunicación y enlace con la ciudad y el campo, ¿sí? Hay que ver la revista, amigos, los que están cerca de la producción, de la introducción de alimentos, toda esta gente linda que pues le da sentido a la existencia de la CNC. Reciban un saludo de este equipo de trabajo, reciban un saludo todos ustedes de parte de nuestro querido amigo, el líder, senador y secretario, presidente de la CNC, el senador Manuel Humberto Cotas Jiménez, del secretario de esta Secretaría de Cultura, que es Martín Urieta, de mi hermano Alejandro y del compositor Fidel Rivera, que son los que impulsan todos los proyectos. Les digo, reciban un saludo de ellos, y desde luego también aquí, como parte del equipo, reciba de mi parte un saludo, senador, que se la esté pasando bien. Estamos con ustedes en el sentido de buscar siempre el bienestar del sector campesino. El día de hoy, amigos, como pueden ver, nos acompaña, ilumina esta cabina la presencia, nos sentimos realmente bendecidos de Dios. Estamos contentos de que haya aceptado la invitación a participar nuestra querida amiga Verónica Medina. Ella es una locutora y divulgadora de la cultura en la radio. Tiene una gran experiencia y un currículum increíble en todo este campo de incluso a nivel institucional. Yo tengo varios años de escuchar su programa Biblioteca Pública, que sale los domingos de 12 a 2 junto con Mario Méndez Acosta y Sergio Berlioz. Un programa sensacional. Yo me tengo que acercar mi cafecito y pasármela rico. A veces participo con algún comentario supuestamente inteligente, aunque luego, así como los da, como que a veces se les dificulta leer mis mensajes. Pero en fin, ahí estamos con la cuestión de hacer la tarde, ¿no? Pasárnosla bien. Y creo que aquí nuestra amiga Verónica Medina nos hace pasar una tarde maravillosa junto con sus amigos en este programa está en el 1110 de AM. Escúchenla. También tienes otro programa, ¿verdad? Tengo otro en la XCB, los martes y jueves a las 12 del día. Es un programa de salud, así que bueno, también se los recomiendo muchísimo. Ya estamos en el 8º año de transmisiones, y en el a que te he referido, en el de Radio Red, que estamos ya vamos al 15 años ya, estamos ya cursando el 14, terminamos en julio, así que pues ya vamos para 15. 15 y déjame saludar a tu público. Perdón, sí, adelante. Y déjame agradecerte la invitación, Benjamín, con muchísimo gusto estar aquí. La verdad me da un placer enorme, y de hecho yo no sabía que existía este espacio, cosa que me da mucho gusto saberlo, y más aún que me hayas invitado y estar aquí compartiendo contigo. Qué amable eres. Gracias, Verónica, gracias. Para mí, te digo, es un placer tenerte, escucharte en vivo. Quiero que sepan, amigos, que tengo 15 años de escuchar el programa, pero hasta ahora la conozco en persona, siempre con aquel sueño dorado de decir, a ver qué día me echaría yo un cafecito con ellos. Y ahorita, frente a los micrófonos, se me ha regalado esta gran oportunidad de conocerte por primera vez, vernos en persona, ver que eres una persona llena de luz, y sí se confirma lo que se adivina en la radio, ¿no? Esa persona linda, y pues ahora sí que la tenemos aquí en vivo, a directo y a todo color, amigos de Radio La Campesina. Espero que disfruten mucho este programa.
Yo le decía al principio a Verónica que me gustaría que versáramos de algún modo alrededor del concepto de la comunicación, ya que ella ha estado pues toda una carrera metida en este mundo de las comunicaciones. Y para abrir a modo de entrevista, mi querida Verónica, sí, tengo yo la idea de que la niñez es destino, que algún evento de nuestra niñez, de nuestra juventud, de algún modo tiene algo que ver con nuestra afición y nuestras pulsiones, nuestras pasiones presentes. ¿Qué anécdota habría de esa niñez, de esa juventud, algún recuerdo rico acerca de cómo nos acercamos a este mundo de las comunicaciones? Bueno, mira, yo en realidad no podría decir que algo en mi infancia o en la adolescencia me marcó o me llevó a la comunicación. Ahorita yo te voy a decir cómo llegué a la comunicación, pero lo que sí es muy claro es que mi formación fue totalmente televisiva. Wow. Y eso sí lo tengo claro. Y desde luego que ya en mi trabajo, en la comunicación, esa memoria, desde luego que ha estado presente. Por ejemplo, de niña me encantaba ver muchos documentales sobre cultura y sobre ciencia. Supongo yo que incluso antes del preescolar, yo creo que me quedaba ahí en la televisión viendo cosas que eran documentales, sobre todo ingleses, que me gustaban BBC, muchísimo. Cosas de... Pues no sé, porque no recuerdo que lo presentaran como BBC. Había un programa que yo veía que me gustaba mucho, que se llamaba Ventana al Mundo. Bueno, ese era el nombre que le daban aquí en México. No sé cuál era el nombre, no lo recuerdo. Pero era como si fuera una especie de informativo, con diferentes notas que tenían algunas de corte científico, y eso me llamaba mucho la atención. Eso era de muy niña, pero ya después de niña todavía, y tal vez adolescente o preadolescente, recuerdo desde luego, y que me marcaron definitivamente, fue Jorge Saldaña. Entrañable presencia. Las anatomías primero, ¿no? Que para mí fue importantísimo porque me identificaba totalmente con el corte del programa. Tú recordarás, y quienes hayan visto las inolvidables anatomías de Jorge Saldaña, que la idea de Jorge era siempre la polémica. Trataba temas que no se trataban en aquel momento en la televisión, ¿no? Y además con una apertura de mente que iba muy conmigo. Okay. Así que obviamente toda esa experiencia, cuando yo ya me dediqué a los medios, sí, desde luego tenía yo presente las cosas que me habían gustado y que me habían marcado de niña. Y por supuesto también, sin saber que me iba yo a dedicar a la comunicación, mi primer acercamiento con gente de la cultura que luego conocí antes de dedicarme a los medios. Ahí conocí a gente como Arreola, como Cuevas, como Garibay, como muchísimos otros, y después en otros programas como en Sopa de Letras y en Sábados con Saldaña y demás. Bueno, ahí yo vi por primera vez a Mario Méndez Acosta, siendo yo una adolescente, supongo, sin que tuviera yo la menor idea de que algún día íbamos a trabajar juntos. ¡Qué maravilla! Para nada. Y te digo, ahí conocí... Y era un señor de la radio, Mario Méndez. En aquel momento solamente trabajaba en televisión con Jorge. Todavía Mario... Pero creo que en esa época andaba en la cosa de la ecología, ¿o no? No, en aquel momento, sobre todo Mario, lo que hacía, él siempre ha pertenecido a un grupo que son los escépticos. Ajá. Y entonces los temas que trataba con Saldaña era cuando se hablaba de si existían o no los ovnis, o o algún tipo de información de estas, en donde él, como parte de el grupo de los escépticos, pues daba su opinión. Y así fue casi siempre con Jorge. Ya después él empezó a tratar otros temas, pero en general por ahí iba la cosa con Pero en esa época a ti te pareció que había un enlace con Mario Méndez en el sentido de compartir ese mundo cultural, ¿no? Fíjate que no, para nada. Nunca lo pensé siquiera. Y lo que sí, no en esa época, o sea, posterior, ya adulta, yo hice contacto con
gente que yo había conocido ahí, como con José Luis Cuevas, como con Arreola, con Garibay. Así que yo empecé a tener contacto con ellos antes de dedicarme a los medios de comunicación, y después, digamos que se reafirmó todavía con pues ya con mi trabajo en los medios, porque yo tenía que tener obviamente relación con ellos ya por otras razones. Ajá, propia de las comunicaciones. Así es, y todo pero eso. te iba yo a prometer decirte cómo llegué a los medios. En realidad yo llegué a los medios en un momento en que no tenía la menor idea de qué hacer con mi vida, porque bueno, yo hice la carrera, originalmente yo hice la carrera de bailarina de ballet clásico. Terminé la carrera y al mismo tiempo hice algo que no se debe hacer, por si alguien está estudiando. Al mismo tiempo yo hacía folclore, porque estaba yo en algo que nadie casi sabe. Amalia Hernández tiene una escuela que en aquel momento, al mismo tiempo tenía la escuela de folclore. De ahí obviamente lo que buscaba era sacar bailarines para su compañía de folclore. Pero algo que, insisto, casi nadie sabe, Amalia tenía una compañía de clásico, de ballet clásico. Esa raro, compañía, eso sí jamás. A lo mejor alguien la escuchó, la compañía se llamaba Ballet Clásico 70, porque era de los años 70. Claro. Y Amalia fundó esta escuela al mismo tiempo y en el mismo edificio donde actualmente todavía está la escuela de folclore. Y lo maravilloso es que como Amalia, por fortuna, pues tenía todos los recursos necesarios para tener a los mejores profesores que se podía tener en aquel momento. Entonces la escuela de clásico, también la idea que tenía era obviamente reunir a bailarines de muy alta calidad, no cualquiera entraba, y que de ahí salieran los egresados para nutrir, alimentar la compañía de Clásico 70. Entonces, bueno, como yo descubrí esta escuela, pues entré a clásico porque ese era mi objetivo, pero como me fascinó el folclore, entonces yo engañaba a la dirección, porque estaba obviamente prohibido, ¿no? No puedes estar en las dos porque se contraponen. Es decir, la técnica del clásico se contrapone con la técnica del folclore. Pero yo, y sabiéndolo incluso algunos de mis profesores, yo hacía simultáneamente las dos, porque me fascinaba una y la otra. Y no, alguien tenía que darse cuenta. Se daban cuenta mis profesores. No, obviamente, y me decían, decídete de cuál de las dos, pero yo no podía dejar una ni la otra. Qué fascinación. Entonces, ese detalle de que son dos cosas que te atraen y a lo mejor eran cosas totalmente, bueno, es que en el clásico, por ejemplo, jamás me vi en el clásico vistiendo tutú y bailando el lago de los cisnes. No va conmigo, para nada. Lo que me fascinaba del clásico era el reto permanente que es estar frente a una barra. Eso era mi pasión. Yo llegaba al folclore y olvidaba que el mundo existía, ¿no? Ahí no me podías preguntar ni mi nombre porque no me acordaba. O sea, yo me entregaba al 100%, era una pasión absoluta el clásico. Y el folclore era vida. Era una explosión de vida. O sea, era algo maravilloso estar en la clase de folclore. Pero, bueno, en el folclore, les digo rápidamente, claro, como yo venía con la técnica del clásico, Amalia, desde luego que lo que más apreciaba era tener bailarines con técnica, que vinieran con técnica, porque la mayoría de los folclóricos no traen técnica. Y durante la carrera tampoco se les exige. Entonces, para Amalia, pues era como un sueño que le llegara alguien de folclore que además tuviera la carrera de clásico, ¿no? Esa sólida fundamentación. Así es. Entonces, bueno, yo entré al folclore, desde que entré avanzados, desde de la primera instancia yo nunca entré ni a principiantes, ni intermedios, ni nada, entré directo a avanzados, y al poquito tiempo me eligieron ya como miembro fundador, bueno, a la tercera compañía, porque Amalia Hernández tiene dos compañías. En aquel momento tenía dos, una que es la que siempre está de gira por todo el mundo, y otra que es la que está permanentemente en Bellas Artes. Bueno, en aquel momento Amalia tenía la idea de hacer una tercera compañía para que se fuera de manera ya permanente a el Centro de Convenciones de Acapulco. Sí, o sea, esa era
el una plan. mujer de proyectos de Claro, y muy, o sea, inteligentísima, una mujer que diría yo que nunca se equivoca. Lo que hace lo hace estupendamente bien, no improvisa, es una gente una gran planificación, muy comprometida, muy profesional y con proyectos muy sólidos. Entonces, bueno, a mí me eligieron para la tercera compañía. Yo entré a la tercera compañía, pero lo que ocurrió en aquel momento, bueno, fue que me cuestioné si yo quería estar en el clásico, si yo me veía a futuro como bailarina, o como prima bailarina o como ejecutante. Y es una carrera muy corta, la del clásico, ¿no? Sí. Es como la de un deportista, muy corta. Y cuando yo me planteé, ¿no? Ándale, y como yo me planteé, quiero dar clases, no. Quiero ser coreógrafa, no. Quiero ser bailarina unos cuantos años, tampoco. Entonces dije, a mí lo que me encanta es estar en la barra, ¿no? Esa es mi pasión. Y como eso tampoco dura muchísimo tiempo, dije, bueno, aquí no. Y en el folclore ya me habían advertido, ya me lo había dicho mi profesor. Me decía, es una lástima, porque, bueno, era yo muy buena, sí era muy buena, porque además me encantaba. O sea, horas y horas metida en el... Pero es que además eso se proyecta, ¿ves? De hecho, las bailarinas, ya que estaban en la compañía, en la primera, que llegaban a veces a visitar, y nos veían, por ejemplo, a mi pareja y a mí bailando, y yo las escuchaba el comentario, ¿no? Y les decía, mira, estos dos, o sea, se referían a mi pareja y a mí, estos ya bailan. ¿Por qué? Porque ya lo disfrutábamos. O sea, ya, cuando ya puedes proyectar, porque ya no estás preocupado por la coreografía, lo técnico. Tú estás auténticamente bailando. Wow. Y estás auténticamente gozando. Entonces, eso se lo estás proyectando a la gente, ¿no? Y claro, no, o sea, no estás todavía, claro que nadie en el nivel que estábamos nosotros está contando 1, 2, 3, ¿verdad? Claro. Sin embargo, hay todavía en algunos la preocupación de estar haciéndolo bien, ¿no? Y nosotros ya no teníamos la preocupación porque lo dominábamos totalmente, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegas a ese punto, pues todo es placer, ¿no? Todo es placer y desde el principio creo que cuando lo gozas así, pues es placer. Y lo proyectas, pero aún así, uno de mis profesores me decía, es una lástima porque eres muy buena y jamás te van a dar vas a ser solos, nunca, porque tienes todo el tipo del clásico, no tienes el tipo de que le gusta a Amalia, que es mujer un poco más el tipo mexicano, ¿no? No, yo no daba eso, me dijo, eres más clásica, era un poco más, bueno, de que estoy diciendo lo que decía él, no lo que digo yo, sí. Pero él decía que era yo más fina, y sí, bueno, o sea, ella necesitaba un poco, y me dieron, obviamente, tenía yo lugares importantes, es decir, me elegían siempre entre, si eran 3 parejas, yo estaba entre esas 3 parejas. El asunto es que nunca iba a tener un solo, pero tampoco me preocupaba, ¿eh? Lo que pasa es que, claro que al estar ya en ese momento de un poco de decidir, yo dije, bueno, a ver, voy a quedarme igual, también es una carrera corta, la del folclore. Entonces, bueno, pensé, y además irme a vivir a Acapulco, que me perdonen los que adoran Acapulco, pero a mí no me gusta Acapulco. Me parece, pues eso, eso y Las Vegas, tú me dices Las Vegas y yo te digo, no, sí, o sea, ya caminas a Acapulco 2 cuadras que no sea la costera y es otro lugar, ¿no? O sea, Acapulco es una postal, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, ¿qué voy a hacer en Acapulco? O sea, ¿qué voy a hacer todo el día antes de ir a la función? Claro. Y para irte a vivir, irte a radicar, en un escaparate, paseándote como si estuvieras en una tienda. Yo dije, no, gracias, y me retiré. Entonces, bueno, ya que dejé la danza y que no sabía qué hacer con mi vida. Ay, oye, pero Verónica, qué fácil lo dices, porque, mira, nos has transmitido una faceta de tu vida donde se nota, queridos radioescuchas, ustedes oirán a Verónica, y de veras quiero que aprendan esa fascinación que ejerce algo donde tú te has encontrado a ti mismo. Ese punto donde el individuo dice, esto es mi terreno, esa hermosa expresión que nos hace Verónica Medina de, aquí he llegado a tal grado en el dominio de la técnica que me olvido de la técnica y se trata de disfrutar nada más. Eso es genial, es una faceta hermosa de tu vida que pues se me hace como que lo dices muy fácil que lo dejaste, ¿no? Bueno, pero fíjate que debe haber habido drama. No hubo drama porque
Es que eso se queda contigo. Okay. O sea, en este momento no, bueno, porque en este momento ya no podría hacerlo, pero hasta hace, digamos, 3 años, antes de mi diagnóstico, yo, ¿qué te gusta? A mí me pones me pones el jarabe tapatío o me pones yo te puedo bailar todavía ahorita con una charola en la cabeza y 4 vasos con agua y una botella y te hago un zapateado, ¿no? Por la pasión. Porque lo aprendí bien. Lo aprendiste bien. Entonces eso se queda contigo, ese gusto por la danza y el placer de saber que tú sí puedes bailar eso, que además aquí diré entre paréntesis, eso es algo lamentable, que en nuestro país un niño o una niña que escucha, o un adulto, que tú lo ves en cualquier fiesta casera, ¿no? Ponen el jarabe tapatío y nadie lo sabe bailar. Sí. O lo sabe bailar muy mal. Perdón la expresión, como gringo, de puntitas. El zapateado mexicano jamás es de puntitas. Y es terrible que los mexicanos no sepan bailar el jarabe tapatío, algo tan elemental que les tenía que enseñar en las escuelas. Y eso es, bueno, a mí me duele mucho porque es maravilloso que tú digas, caray, si soy mexicana, pues mínimo me sé el himno nacional, a pesar de los que conocemos que no se lo saben, ¿no? Sí. Pero finalmente, la mayoría no sabemos el himno nacional. Entonces, bueno, me sé el himno nacional y mínimo me sé bailar el jarabe tapatío, y me sé bailar el jarabe, ¿no? No que lo baile también como cualquier extranjero, con un desconocimiento terrible, ¿no? Fíjense, queridos radioescuchas, como aquí tenemos la expresión de lo que es nuestro. Fíjate, Verónica, que a mí me tocó la afición, por un gusto personal, de aprender como muy de lejitos, pero aprendí los pasos de las sevillanas. Y siento que eso sí tiene mucho que ver con nuestros zapateados y la fuerza, ¿no? Bueno, de ahí viene, o sea, todo el folclore mexicano, todo, con excepción de algunas danzas que les podríamos llamar como prehispánicas, aunque en realidad pues no sabemos cómo bailaban nuestros antepasados prehispánicos. Es simplemente una idea a partir de los instrumentos y de algunas otras cosas. Pero todo el zapateado mexicano, todo desde el norte hasta el sur, pues viene de España, obviamente, de los zapateados de España, de las seguidillas, todo, o sea, todo viene de ellas. Todo. Es fascinante, porque absolutamente todo. Eso me permite entender ese planteamiento que haces de cómo es posible que alguien baile un jarabe tapatío de puntitas sin tener referencia a esa herencia de las sevillanas y otros tipos ritmos de los bailes españoles, donde hay todo un sentimiento diferentísimo, ¿no? Incluso fíjate que sería muy importante que los niños en las escuelas aprendieran por qué son tan distintos un zapateado norteño, ¿no? De un zapateado de la zona del sureste, por ejemplo, o Veracruz. ¿Por qué? Bueno, pues porque fíjate que ahí se marca mucho de lo que es la idiosincrasia del lugar. Es decir, en el norte, pues son gente que, si nos están escuchando, gente del norte, lo saben, ¿no? Son gente que ha dominado el medio ambiente, o sea, donde hay sequía, donde cuesta trabajo arrancarle a la tierra, ¿no? El fruto, sí. Lo que van a comer todos los días. Es otra tierra. Entonces el zapateado es muy fuerte, y el zapateado es con todo, y claro, el bailarín tiene que saber que es como un actor, tienes que saber a quién estás interpretando, ¿no? Y en el norte estás interpretando a esos hombres y mujeres que se las ven todos los días con el medio ambiente, ¿no? Con un calor tremendo, con la sequía, con arrancarle, te digo, a la tierra, gota de agua, a la tierra, una cosecha, una siembra, por ejemplo. Y en cambio, si tú ves cómo se zapatea en Veracruz o en lugares cálidos donde la vegetación es muy pródiga, y donde simplemente puedes levantar a lo mejor la mano y pues ahí te puedes tirar en una hamaca. Se te regala, ¿no? El coco con todo y el agua. Así es. El zapateado es, si nada más lo piensas un momento, las piernas son flojas para el zapateado. Sí, Yucatán. Y son flojas por esa misma idea, es decir, ahí la vida es distinta
la manera de caminar es diferente, cómo camina un veracruzano y cómo puede caminar un norteño, ¿no? Totalmente. Es distinto, y eso se marca desde luego en la forma de bailar. Sí, claro, sí, es una expresión directa, pues, de la alma, de lo que se experimenta al día. Incluso, no sé, me gustaría incluir la idea de que las mismas diferentes migraciones, ¿no? Muchas veces la gente del norte llegó de cierto tipo de etnias españolas, diferentes a las otras etnias que llegaron a lo mejor a Chiapas, o no sé. Claro, bueno, que influye mucho el clima, ¿no? Y fíjate que algo que casi nunca mencionamos, y no sé por qué, pero la mayoría de los mexicanos tenemos por ahí herencia negra. O sea, sí. Ahí le digo a usted, si usted tiene por ahí pelo medio, alguien de la familia, sí, pelo medio chinito, ahí hay un negro en la familia. Y en la mía hay seguro, sí, porque yo tengo una tía con pelo completamente chino, o sea, y muy morenos, y a veces no somos morenos tanto pensamos que somos por indígena. No, es que ahí hay una cruza con negro. Claro. Hubo mucha cruza con negro. Y tenemos esta herencia. Y esa es una herencia afortunada, porque eso nos permite tener la pasión a flor de piel en el sentido del ritmo. Mira, yo, cuando a mí me dicen, es que somos indígenas, y hay algo en contra, alguien que escucho que está en contra de la herencia española o que la niega. No, yo soy el ser más feliz de la tierra, porque imagínate nada más el cruce maravilloso que tenemos, ¿no? Porque pues en mí seguramente debe haber bueno, imagínate, a mí me encanta el flamenco. Entonces pues por ahí empieza con que debo tener, si me gusta el flamenco, pues tengo gitano. Pero si tengo gitano, obviamente tengo hindú, porque el gitano viene de India, desde por allá, ¿no? Pero entonces también tengo árabe. Claro. Y debo tener algo también judío. Pero debo tener, fíjate, nada más, yo adoro Grecia. Y obviamente, si me voy más atrás, pues Grecia viene ahí. Y viene también romanos. Y luego vente para acá, ¿no? Y veo, pues a todo lo que fue todo el antepasado antes de la llegada de los españoles. Entonces imagínate nada más. La riqueza. Incluso los eslavos, incluso eslavo, Incluso eslavo. Y negros que decíamos. Y negros, desde luego. Bueno, o sea, qué maravilla. Yo creo que pocos países, poca cruza existe tan rica como la nuestra, porque ni siquiera los españoles, porque los españoles pues se quedaron allá y no les tocó la cruza que tenemos ya nosotros, sí, con nuestro antepasado prehispánico. Entonces somos absolutamente afortunados de tener este crisol de etnias en una sola, de culturas y de tradiciones. Sí, ahí lo que tú dices es magnífico, porque en realidad cuando lo asumimos nos da una gran alegría, un gozo, y realmente es muy triste que nos restringamos esas goces por cuestiones ideológicas que son impuestas por ignorancia muchas veces, por miedo, por miserias mentales, ¿no? Que no tienen a bien, o sea, no tiene caso atraer pero existen. Por ejemplo, yo volteo a ver mi biblioteca y digo, bueno, amo la cultura europea, la amo profundamente, y todo lo que tenemos de europeo lo amo profundamente, no puedo negarlo. Ahí están los libros demostrándolo. Y claro, como decía León Portilla, oigan, yo me meto a un convento colonial y lo disfruto en el mismo amplio sentido en el que disfruto una pirámide. No crean que porque me atrae lo azteca ya soy aztequista de hueso colorado. No, yo me meto a un convento y para mí es un disfrute de la misma categoría, ¿no? Del mismo nivel. Sí, no, sería terrible, sería como cualquier persona que negara la herencia del padre o la herencia de la madre. Es imposible. No se puede decir. Es imposible. Una faceta desconocida de Verónica Medina que nos viene a iluminar, tal vez esa pasión por la vida, que a lo mejor luego se reflejaría de algún modo en la intensidad y en la pasión con que ha asumido el mundo de las comunicaciones, amigos. Es un verdadero placer ver este tránsito, ¿no? De una pasión que se transforma en otra, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues el asunto de ese momento en que no sé qué hacer con mi vida, resulta que en esa época, si ustedes recuerdan,
que no había celulares, ni internet, ni nada de esto. Cuando uno hablaba a una casa, algunas, y era el caso de la casa de mi madre, pues tenía una grabadora para el teléfono, para que dejaran los recados. Sí. Y como a ella siempre le ha dado terror los micrófonos y cualquier cosa que fuera grabación de su voz, quien grababa el mensaje, pues era yo. Y resulta que cuando recogíamos los mensajes, con frecuencia había alguna persona que yo no conocía ni ellos a mí, que dejaban un mensaje extra diciendo qué bonita voz o qué bella voz, y diferentes personas, o sea, no era la misma. Y cuando yo escuché por tercera o cuarta ocasión que decían algo como, no, esa voz debería de estar haciendo, yo qué sé, comerciales, o anunciando un perfume, o anunciando, yo qué sé, alguna cosa proponían ahí, ¿no? Y de pronto dije, bueno, a lo mejor se puede capitalizar, si es cierto que les gusta la voz, pues habrá que hacer algo con ella, ¿no? Y entonces lo que hice fue, pues fui a sacar mi certificado, que no es una licencia de locución, lo que se saca es un certificado. En la época en que te pedían un examen muy completo, que duraba 2 días, de 5 horas cada día. Era un examen, que te hacían un examen, de lo poco que me acuerdo, era un examen de historia general, de dominio del idioma español, de pronunciación en 4 idiomas, de, la ley de radiodifusión, se la tenían que saber de memoria, porque te podían preguntar cualquier artículo, nada más te decían el número del artículo y tú tenías que decir la ley, las reglas. De memoria, sin equivocarte, el artículo completo. Te hacían un examen de, ya el de locución directamente, que era de improvisación. Te pedían primero improvisar, te daban ahí un montón de recortes de periódico para improvisar un noticiario, y después del noticiario que tú armabas, te decían, ahora usted va a improvisar un tema, el que quiera, y nosotros le decimos en qué momento termina, y si no le decimos, usted se sigue, ¿no?, improvisando el tiempo que se requiera. Te hacían otro examen de actualidad, es decir, cada examen eran 100 preguntas más o menos, y te hacían preguntas también, te digo, en otro de los puntos era actualidades, es decir, te podía preguntar algo de las noticias del día, ¿no? Y así que tenías que estar, antes de llegar, tú tenías que saber lo que había pasado hasta esa hora, ¿no? Porque te podían preguntar algo de ahí. Y bueno, era un examen tan riguroso que ya no existe, desgraciadamente, pero era tan riguroso que en aquel momento que yo lo presentamos alrededor de 300. Mira, sí había afición. De esos 300, el 99%, creo que yo era la única que lo estaba presentando por primera vez, porque tenías la opción de presentarlo 3 veces en un mismo año. Si lo reprobabas, pues había una segunda y una tercera ese año, si no ya hasta el siguiente año. Todos los que estaban presentando el examen ya lo habían presentado 1, 2, 3 o hasta 4 ocasiones, y la mayoría ya trabajaban en los medios con permisos, o sea, provisionales, en lo que sacaban su certificado, porque lo volvían a reprobar. Y de hecho cuando ya me dieron al otro día, el tercer día o cuarto, no me acuerdo, ahí aparecía, porque esto lo hacía Gobernación y la SEP, aparecía el listado ya con quienes habían aprobado, ¿no? Y cuando a mí me entregaron mi certificado, me dijeron, la señorita que me lo entregó me dijo, es la primera vez desde que trabajo aquí que alguien pasa el examen a la primera. ¡Wow! Entonces, bueno, yo no lo sabía, pero no, eso nada más es para que usted se dé idea de que en aquel momento había realmente una exigencia muy alta para poder estar frente a un micrófono, que actualmente no existe, lamentablemente, y eso usted también se podrá dar cuenta, porque ahora simplemente la empresa que te contrata, ellos son los que mandan una solicitud y dicen, fulana persona está trabajando con nosotros, y por lo tanto pues es realmente quien autoriza, casi es el patrón, y ya nada más es como un aviso a las autoridades de que está trabajando, y ellos te dan te reafirman, que tenga la voz o no la voz, la preparación. Así es. Ya son otros criterios diferentes que debe haberlos, pero que ya no son aquella cuestión
que uno cuando, amigos, radioescuchas, uno está oyendo el programa de Biblioteca Pública y hasta ahorita que me lo comenta Verónica, que el gusto por el programa también viene de ese masaje rico de una voz cuya expresión te da un masaje espiritual, pero no solamente espiritual, sino también sensible, porque efectivamente cuando uno oye la voz de Verónica Medina, uno se enamora del sonido. O sea, la voz tiene esa peculiaridad de que uno se queda prendado de la voz. Y claro, el programa también atrae por otras cosas, pero en realidad yo creo que en gran parte sí tienes mucha razón. Inconscientemente yo reconozco ahorita que tu voz es muy atractiva, es muy atractiva, y es un placer escucharla porque tu voz nos da salud a mí. Me hace la tarde, ¿no? Rico así. Pues gracias, Benjamín. Mira, yo la verdad, yo nunca he estado consciente de mi voz. Nunca. Yo nunca sentí que tuviera ninguna característica particular. Cuando hice el examen, y eso sí era agradable, porque ahora pues no hay quien te lo pudiera decir, pero en aquel momento, al terminar el examen, como te lo hacen varios locutores de mucha tradición, no era cualquier locutor, eran locutores importantes. Todos los exámenes te los hacía gente del medio, de toda la vida, ¿no? Gente con un gran currículum. Y al terminar, ellos me dijeron, aprobaron obviamente, pero hicieron el comentario y me dijeron, su voz es de mezzo a terciopelada. ¡Wow! Entonces, bueno, te quedas, por lo menos tienes un calificativo que tú ya puedes también decir qué es, ¿no? Pues es como cuando estás enfermo de algo, pues por lo menos que te digan cómo se llama la enfermedad que tienes, ¿no? Entonces, mínimo, ¿no? Sí. Pero yo nunca me hice consciente, ni en aquel momento, ni en la actualidad. Me hago consciente cuando de pronto radioescuchas, ahora sobre todo con lo de tanta comunicación a través de mensajes, correos, WhatsApp, todo lo que ustedes quieran. Ahí es a donde me doy cuenta cuando alguien me dice, es que su voz, y entonces yo digo, pues ¿qué? ¿Mi voz qué? Sí, pues claro. es que su voz, y es que su voz, y me lo dice uno y me lo dice otro, entonces digo, pues algo seguramente deben percibir en la voz simplemente. Y bueno, ahí es a donde me hago consciente. Fuera de eso, mi voz, pues como les digo, cuando de pronto alguien me conoce personalmente, y veo emoción de, ay, es que no puedo creer que esté yo aquí frente a usted, y estoy tan emocionada, y entonces yo le digo, es que yo no puedo entenderla porque pues como yo vivo conmigo, pues a mí no me emociona, a mí no me emociona en nada. No está dentro del asunto. Pues sí, yo por más el que viene de afuera se da cuenta. Sí, yo veo la emoción del otro y no la entiendo, ¿no? Porque digo, ¿de qué se emociona? Pero fíjate, querido, escucha cómo esta experiencia de la voz de Verónica Medina me recuerda aquello que se dice, ¿no? Que cuando se trata del uso artístico del lenguaje, realmente cuando se escribe jamás se puede prescindir de la experiencia de la oralidad, es decir, que si uno está haciendo un poema, pues ya está uno pensando en la voz del que lo dice, de los ritmos, de los vaivenes, ¿no? Y fíjate que tú tienes ese rico vaivén, esa rica tonalidad labionasal, o sea, hay algo aquí rico de tu dicción a todo esto que lo enriquece. Y bueno, yo qué te puedo decir, tú das los talleres literarios, no yo, pero se dice eso de la escritura, que no puede prescindirse de la oralidad, ¿no? De la voz. Bueno, la poesía es en primera instancia, es música, es canto, ¿no? La poesía siempre es canto. De hecho, apenas lo platicaba yo con la gente precisamente que asiste al taller, porque les comentaba que, por ejemplo, cuando se daba aquí en México, se realizaron varios encuentros de poesía internacional, que eran festivales de poesía internacional que organizaba pues alguien que fue amigo, digo fue porque ya no lo trato casi, hace mucho que no lo veo, Homero Arifjis, el poeta Homero Arifjis, y yo fui tallerista, fui de su taller un tiempo y luego fuimos amigos, y de hecho él organizó en varias ocasiones los festivales de poesía internacional, y en alguno de ellos al que yo asistí, pues es muy evidente, todos los participantes que venían de todo el mundo leían su poesía
en su idioma. Entonces escuchabas a alguien que a lo mejor iba a decir un poema en polaco y el siguiente a lo mejor en japonés, y el próximo en danés, y el siguiente en castellano, pero no importaba en qué idioma, y sin traducción, o sea, solamente en su idioma. Pero tú te dabas cuenta al escucharlo de que ahí había poesía, sin que supieras qué estaba diciendo, porque la primera intención del poema, pues evidentemente es la sonoridad, ¿no? Y si suena bien, si se escucha bien, pues es que ahí hay algo que vale la pena, ¿no? Ay, amigos, fíjense que aquí estas palabras ricas me vuelven atrevido con Verónica Medina, y pierdo tal vez un poco de la necesaria distancia que se requiere en las comunicaciones a lo mejor, pero sí me atrevería yo, si es que esto pudiera ser válido, legítimo, si pudieras regalarnos algún poemita, algo que hayas escrito con tu voz, y aquí que quede grabado para nuestra biblioteca de videos, algo que nos podrías regalar de esa experiencia que tienes. Lo que pasa es que no lo vas a creer. Ajá. Seguramente no lo vas a creer. Ajá. Pero yo no recuerdo nada de lo que he escrito. Okay. O sea, y no me sé de memoria, porque me equivocaría, ¿eh? Okay. Me equivocaría si tratara. Yo en general lo que escribo, he escrito muy poco, muy poco, pero lo poco que he escrito en poesía es siempre muy breve. Son poemas muy breves, y a pesar de lo mínimo, no los recuerdo. Y he escrito alguna otra cosa, algún cuento, y solo ha sido cuando he tenido una verdadera necesidad, de esas ocasiones en que a todos nos ha sucedido, en que a veces te levantas y traes un cuento completo, ¿no? Y que lo único que falta es pasarlo a papel, pero viene completo. O sea, es como si alguien te lo estuviera dictando. Y de hecho yo siempre escribo a la primera intención. O sea, yo nunca tiro y nunca corrijo, más que en lo mismo que en el original. Pues a veces cambio una palabra por otra, pero nunca saco. Bueno, estoy hablando además de la época en que escribías en máquina mecánica, incluso, ¿no? Yo jamás, y tal vez por eso me iba también en los medios, porque yo empecé como en los medios como reportera y demás. Obviamente yo escribía, y en la primera hoja que empezaba, en esa terminaba, ¿no? Porque imagínate tú, un reportero que tiene que entregar rápido, ¿no? Un texto, y que yo tuviera que hacer 3 y 4 y 5 versiones, pues imposible, ser, ¿no? Yo la metía una hoja, y esa hoja era la misma que salía, ¿no? Con la que empezaba. Pero también cuando escribo alguna otra cosa, sea poesía o sea un cuento, la poesía sí, generalmente la corrijo, la reviso, pero tengo algunas cosas que han sido escritas de primera intención, y así se quedan, y así las dejo a propósito. Y hay otras cosas que sí trabajo, pero no las recuerdo. Y últimamente, comentando también con mi gente de los talleres, pues, todos conocerán seguro un poema mínimo, el más famoso, el de Monterroso, ¿no? Que es el más conocido porque, pues, por la brevedad. Sin embargo, un amigo mío, sin querer, acaba de hacer uno más breve todavía. No me digas, ¿en serio? Totalmente. Oye, totalmente. Más breve. Un cuento mínimo, y si no, ahorita ustedes me dirán si estoy mintiendo. Te lo voy a contar, es una anécdota rápida y muy reciente. Estábamos platicando por WhatsApp, cosa que yo no acostumbro porque no me gusta, pero pues ocurrió simplemente porque nos estábamos mandando algo, no fotos y demás, y de pronto me dijo este amigo, cuéntame algo, y me dio varias opciones. Me dijo, cuéntame alguna anécdota sobre alguno de estos temas que debes tener, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, ¿te parece si te cuento sobre X? Me dijo, sí. Y yo empecé a platicarle por WhatsApp, ¿no? Largo, porque fue una anécdota larga, ¿no? Y cuando terminé, me dijo, oye, qué bonita historia y qué sabroso la cuentas. Eso fue por WhatsApp. Pero hizo un comentario agregó un comentario a esa historia, que me hizo recordar que tenía
pues tenía una actualidad, y entonces le conté lo que continuaba, ¿no? Seguimos en aquello, y me preguntó algo más, le comenté otra cosa más, y se alargó otra anécdota, y vino otra anécdota, qué bonito. Y de repente me dijo, corazón, voy a correr un rato porque estoy en el gym, te busco al rato. Y me dijo, mientras tanto piensa que algo como que más me vas a contar, ¿no? Pero como entre él y yo la relación es así, de que a lo mejor nos hablamos al rato, o a lo mejor dentro de una semana, o a lo mejor mañana, o a lo mejor dentro de un mes, y todo es como si acabáramos de platicar. Entonces yo me quedé con la idea de que dije, bueno, si se fue a correr, a lo mejor se va a poner a hacer ejercicio, yo tenía cosas que hacer. Entonces me fui a hacer lo mío, con la idea de que quién sabe en qué momento me vuelva a contactar, igual pues mañana que dentro de un mes, ¿no? Y de repente, como a los 15 o 20 minutos, me llega otro WhatsApp suyo diciéndome, ¿y luego? Ese "y luego" es el cuento más breve que yo he escuchado en mi vida. Bueno, si no, a ver, dígame o no. Y luego, fíjense, no tiene verbo, pero tiene un antes, una hora y un futuro. Sí, no? Totalmente. Lo que llaman... Y además interesantísimo, ¿no? Sí, porque tiene todo lo que se requiere, lo que llaman el espacio off. O sea, hay una escena en el cine, pero esa escena nos habla de todo un espacio exterior que está prescindiendo esa escena, y lo bonito y el encanto de eso es de que te transmite ese espacio off, es que en realidad la imagen lo implique, porque a lo mejor igual la imagen no lo implica, se cierra sobre sí misma, pero la imagen que se abre y te invita a imaginar el contexto que lo rodea. Bueno, porque imagínate, aquí te pone en el interés de algo pasó antes, que debe haber estado muy bien, ¿no? Pero además te habla de la situación en ese instante, ¿no? O sea, el interés de ese momento, que te está invitando a algo que apenas va a ocurrir, ¿no? Esto está despertando el interés por lo que va a contarte, ¿no? Claro. O sea, está todo contenido ahí, ¿no? Fíjate que te debo de confesar, entre nosotros, una de mis pequeñas aficiones es de repente leer un poco de filosofía. Sí me gusta, te digo, lo hago con gusto, no por compromiso intelectual ni nada, sino que me gusta. Soy una persona que hurga, que busca, que disfruta de esa, y me mueve esa reflexión de que esa frase podría ser el título de un libro filosófico que implica lo que estás diciendo: un antes, un presente y un futuro. Precisamente recién estaba yo escuchando unas reflexiones acerca del filósofo francés Gilles Deleuze, donde se hablaba de que para entender el tiempo en este sentido contemporáneo tenemos a David Hume para entender el presente. Ahí dice que tenemos a Bergson para entender, creo que, el pasado, y a Nietzsche para entender el futuro. Que en está rica la idea, porque dice el tiempo no es lineal, es una imaginación. El tiempo pasado es una dimensión diferente, el tiempo presente es otro, y el futuro es otro, no son lineales, ¿no? Y eso es muy bonito, porque ahorita en ese mini cuento que tú ya traes en tu memoria, ese mini cuento es algo que podría ser el título de mi próximo libro que leyera yo de filosofía, no escrito por mí, desde luego, ¿no? Pero bueno, es un cuento que ni Sherezada, pues, lo hubiera imaginado. Ni Sherezada. No, es que, por eso es tan importante, y ha trascendido tanto la forma en que empiezan todos los cuentos, ¿no? Había una vez. Había una vez, justamente significa, pues, eso, despertar todo el interés posible, ¿no? Había una vez, y bueno, no le he dicho a mi amigo que es el autor de este cuento. Pero sí te vas a adjudicar la autoría. Totalmente. Bueno, es alguien que evidente, que sabe escribir también y que le gusta. De hecho, teníamos desde que nos conocemos, ahora ya no, pero cuando recién nos conocimos, en la época que hablaba yo de las grabadoras que dejábamos el recado ahí para que te dejaran el recado también, quien te llamaba, él acostumbraba a dejar en su grabadora, en lugar de decir hablas a tal lugar y deja tu recado y cosas así, él dejaba un fragmento de algo que estaba leyendo. Y yo acostumbraba, cuando yo llamaba,
acostumbraba a dejarle algo también. Qué rica que fuera, sí, que fuera como, que tuviera que ver con lo que él estaba, con lo que él dejaba ahí. Yo dejaba algo también de lo que yo estaba leyendo, y dejaba un fragmento también. Qué diálogo, ¿eh? Sí, Qué así que no me extraña, pues, el y luego. El y luego, sí, totalmente a propósito. Fíjense que aquí, queridos radioescuchas, podemos ver la otra faceta, ¿no? Una primera pasión, el arte, la danza, lo clásico, con todas sus reglas canónicas, y luego la fuerza primigenia de que también tiene técnica, pero ya es una cosa más telúrica, ¿no? Los bailes folclóricos de nuestros pueblos, ¿no? Y ahora está esta otra faceta que nos dibuja la comunicadora, ese gusto por el arte de la letra, del uso artístico del lenguaje, estos matices que nos maneja Verónica Medina nos llevan a finalmente dar un último salto, porque bueno, vamos a ver, ya son las 4:50, estamos por cerrar el programa, pero podemos darle un cierrecito sabrosón, ya un poquito más metidos en el mundo de la comunicación, que con estos dos preámbulos magníficos, que a lo mejor quedaríamos para otra entrevistita que nos completara, porque a lo mejor va a tener que ser en 2 etapas, porque es una gran riqueza, Ahora cerremos el programa con algunos aspectos para cerrar con la idea de las comunicaciones, ¿no? Que de hecho ya la abordaste, pero en fin, para cerrar, las comunicaciones. ¿Qué te gustaría? Bueno, mira, yo a la comunicación entré, bueno, obviamente, ya que tenía el certificado de locución, que yo sentía que era como el primer paso y obligatorio si es que quería yo hacer algo con mi voz. Entonces decidí buscar trabajo como lectora de noticias, cosa que detesto. Pero que me parecía, pues me parecía que era así como lo obvio, ¿no? Porque no me interesaba. Es que no me interesaba ser locutora como de comerciales, ¿no? Entonces no me interesaba ir a buscar en una agencia para hacerlo. Estar diciendo anuncios. Entonces lo primero que hice fue hablar como me daba así por la cultura, finalmente, pues hablé a Radio UNAM pidiendo una prueba, que me hicieran una prueba como lectora de noticias. Y entonces quien estaba en aquel momento como director de producción, que era Rodríguez Llerena, sí. Me dijo, ¿quién la recomienda? Y le contesté, ¿es necesario que me recomiende a alguien? Wow. Me dijo, sí, para mí sí. Dije, bueno, entonces me recomiendo yo. Entonces, bueno, yo creo que le hizo gracia, o no sé, y porque primero estaba muy, muy, muy serio, pero ya cuando le dije eso, entonces, bueno, me dijo, está bien, bueno, ven tal día, o venga, lo que sea, y me citó un día simplemente para que hiciera yo un noticiario en vivo, porque era como eran en vivo. En la mañana llegué, hice la co-conducción con quien estaba a cargo. ¿Pero qué, sin hacerte prueba de voz ni nada? De nada. Directo. En un noticiario que, pues aquí voy a balconear como se hacían en Radio UNAM, espantoso, algo terrible, porque cogían el periódico, llegaban un poquito, tal vez una hora antes o media hora antes del noticiario, cogían el periódico, recortaban las notas que les parecían importantes con esa letra chiquitita, porque ni siquiera era la de 8 columnas, a veces era cualquier noticia que les parecía importante, la pegaban en una hoja en blanco, y ahí pegadas, te las pasaban sobre la marcha, ¿no? y tenías que estar y que además algunas impresiones estaban terribles, ¿no? Porque pues bastaba con que se hubiera parado ahí, con que hubiera estado comiendo algo y te hubieran manchado, y que no sabías que estabas leyendo, ¿no? Pero bueno, el co-conductor llegó cuando ya había entrado incluso la rúbrica del noticiario, o sea, llegó tarde. Pues llegó, se sentó inmediatamente y sabía que yo iba a estar ahí, ni siquiera me saludó ni nada, empezó a leer y demás, y yo pues empecé, tampoco me dijo si íbamos una, como yo me aventé como se pudo, ¿no? Y él empezó a hablar en las pausas, cuando entraba alguna nota grabada de algún reportero, él estaba hablando y yo pensaba que estaba como hablando con alguien, hablaba solo y empezaba a decir, no, odio que hagan esto. Yo no sabía de a qué se refería, ¿no? Odio que hagan esto y que digan y porque mienten y demás. Yo no sabía si era comentario alguna información o de qué. No, porque no traía chichar en nada. No, ni tenía comunicación con la cabina, nada.
hasta que terminó el noticiario prácticamente, no, en alguna pausa, oí que entonces ya se dirigió a mí. Y me dijo, yo no sé por qué mienten y dicen que no tienen experiencia, cuando se nota a la legua que tienen experiencia. Se refería a mí. Y entonces, yo, bueno, el caso es que terminó ahí el noticiario. ¿Estaban emitiendo? Sí, bueno, sí, claro, pero digo, esto me lo decía, obviamente, cuando entraba alguna nota de reportero grabada, ¿no? Y él estaba, yo no sabía que me estaba hablando a mí, hasta que en algún momento ya se dirigió a mí y me dijo, yo no sé por qué mienten, pero él nada más decía, odio que mientan, y odio, yo no sabía de quién, yo no sabía si odiaba que me hiciera, no sé, algo del presidente, no sé, yo no sabía a quién se refería. Bueno, eso acabó ahí. Ya cuando hablé con Rodríguez Llerena, pues ya nada más él me dijo que bien, que había estado muy bien, pero que no necesitaba locutores, que al contrario, que tenía muchos y todos sindicalizados y que quería si pudiera correría a la mayoría, pero que no quería. Entonces me dijo, lo que necesito son guionistas. Me dijo, ¿he hecho alguna vez guión? Le dije, no, alguna vez intenté uno, le dije, pero lo hago. Entonces me dio una hoja de la Gaceta Universitaria y me dijo, con esto hágame un guión de 15 minutos, porque es lo que necesito. Y entonces, bueno, le hice el guión. Era para un programa que patrocinaba la Facultad de Medicina de la UNAM. Ellos tenían que autorizarlo, lo vio la facultad, a Rodríguez Llerena le pareció bien, él lo autorizó, me dijo que estaba bien, que lo aprobaba, que ahora faltaba que lo aprobara la facultad, también lo aprobaron, el conductor, que era un doctor, lo aprobaron, y ahí me quedé como guionista como 9 meses, porque no quise quedarme más tiempo, me aburrió los temas ya médicos, y de ahí salté pues casi de golpe a reportera de Hoy en la Cultura. Estuve en la etapa verdaderamente importante de Hoy en la Cultura, porque fue el grupo inicial. Cuando acababa de ganar el Premio Nacional de Periodismo, entré yo, se abrió una única plaza, que en realidad fue para mí muy pues, de orgullo, porque el grupo original pues no tuvo que, pues simplemente se juntó un grupo de amigos y que tenían el mismo proyecto, pero cuando yo llegué no, porque ya habían ganado el Premio Nacional de Periodismo, y entonces la exigencia era alguien que tuviera el nivel para entrar a un programa que ya tenía un Premio Nacional de Periodismo. Entonces, bueno, yo entré, estuve como 9 meses como reportera, luego estuve como jefe de información, y al mismo tiempo estuve prácticamente como directora del programa, porque se vinieron una cantidad de asuntos muy interesantes, en donde estuve sacando el programa durante otros 9 meses sin ningún apoyo, sin patrocinio y sin pagarle a nadie, incluyéndome yo obviamente, ni conductores, ni reporteros, ni editores, ni productor, nadie ganábamos. Durante 9 meses no ganamos un centavo y nos mantuvimos, y eso me da también mucho gusto, porque se mantuvo el equipo verdaderamente con un esfuerzo increíble, y yo, y eso te lo dejo para otro momento, estuve sacando al aire un programa de televisión diario, porque era un noticiario diario, y había días en que yo no tenía cámara. Es decir, piense usted cómo se hace un programa de televisión, donde se requiere imagen. Sin imagen. Pues bueno, pues me inventaba yo cada cosa maravillosa. Qué maravilla, sí, me sacaba de la manga, porque de pronto llegaba yo al programa y resulta que no teníamos cámaras, porque nos las estaban prestando como un verdadero favor, ¿no? Y no teníamos cámara, y entonces yo decía, ¿cómo vamos a sacar el programa del día de hoy? Pues cogía yo lo que había de información, y decía yo, hoy hay una subasta en el Museo de Antropología. Hablaba yo de antropología y le decía, quiero transmitir en vivo desde la subasta. ¿Estarían de acuerdo ustedes? Encantados. Entonces yo le hablaba a Canal 11, necesito que me des una unidad móvil, o que me des una microonda, porque voy a transmitir en vivo. ¿Me apoyas? Dame 5 minutos. Sí, y entonces movía yo todo por teléfono, en época que no había ni celulares. Y transmitía yo todo el programa desde allá, y entonces con una notita o dos que teníamos, la nota era lo que estaba pasando ahí. Y mandaba yo a mis conductores allá, y montábamos allá todo, y me lo sacaba de la manga. ¿Cómo no? Y me ganaba yo hasta la nota
cosa que antes no hacíamos, porque antes el programa, pues obviamente, vamos a decir, si se daba un premio de poesía, no sé, o se daba el Rulfo, el Juan Rulfo, lo daba en Bellas Artes. Bueno, obviamente lo cubría hoy en La Cultura, pero lo sacaba al otro día en la noche. Pero en la mañana lo tenían todos los periódicos. La Jornada, el 1+1, lo sacaba en la mañana, ¿no? Y yo lo que hice fue que, como no tenía cámaras, pues mandaba yo al reportero y le decía, ponía yo teléfono en el estudio, hablas por teléfono y me das la lista del ganador, inmediatamente lo vamos a transmitir para y me das la lista completita, y le ganábamos la nota a todo el mundo y no teníamos cámaras. Y ahí estaba todo el mundo pendiente. Y el programa parecía que había mejorado cuando el problema era resolver limitaciones. Yo a eso le llamo transgredir los límites que te impone un medio y trascenderlos, ir más allá, y es más, explotar la oportunidad como una oportunidad a tu favor, ¿no? Es una gran enseñanza, ese aspecto de poder improvisar. Queridos amigos radioescuchas, nos acercamos al fin del programa. Esta cabina se ha iluminado, hemos recibido una enseñanza, pero sin que se sepa como enseñanza. Pues ha sido una tertulia sabrosa, una tertulia muy linda, con nuestra amiga Verónica Medina, nos ha regalado unos momentos extraordinarios. Yo los invito a seguir nuestro programa, amigos, porque yo quiero invitarla de nuevo, porque esto se quedó como que en el primer capítulo, y cuando menos hay otro, si no es que otro, porque hay una cantidad de rica cosas que comentar con Verónica, ¿verdad, Verónica? Yo encantada, ha sido de verdad un placer. Para mí también ha sido un hecho insólito, porque hemos tenido comunicación, Benjamín, mucho tiempo, pero no te conocía. Ay, gracias. Ha sido un placer conocerte a ti, a tu esposa, a tu hija. Gracias. Un placer, gracias, de verdad, gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes allá en la cabina también, muchas gracias, un placer. Y pues a tus órdenes siempre. Verónica, qué maravilla, gracias. Gracias, Jesús del Campo, allá en la cabina de controles. Tu trabajo maravilloso, apasionado, siempre entregado a este medio, atendiendo nuestras necesidades, ¿verdad? Queridos amigos, pues los despido, y recuerden, amigos, vamos a sembrar semillas de cultura para cosechar tempestades de conocimiento y sabiduría. Hasta luego, amigos, que estén bien.